Bendiciones mis hermanos, ¿cómo están? Qué bendición estar nuevamente con ustedes un lunes más. Espero que este inicio de semana esté de lleno de muchas bendiciones y lo que resta de la semana que viene sea también de muchas bendiciones. Yo sé que por lo menos aquí en México ya hay vacaciones, así que usted va a tener más tiempo de estudiar la palabra. Eso espero, ¿verdad? Que su prioridad sea estudiar las escrituras que hice a pasear, ¿verdad? Con la familia, que también se puede hacer, pero qué bien que si primero, antes de salir a pasear, nos llenemos de la palabra del Señor. Pues sean bienvenidos todos ustedes, hermanos, bienvenidos a todos los que se van conectando, bienvenidos a todos los suscriptores nuevos. Me da mucho gusto que estamos viendo muchos suscriptores nuevos. Bienvenidos, mis hermanos, aquí a Salevisión, su canal, una familia que el Señor ha levantado aquí en esta área, en esta plataforma virtual, pero nos sentimos en familia y como si estuviéramos cerca uno del otro. Espero que con ustedes sea de la misma forma, que sea recíproco, pues que así como nosotros de nuestra parte sentimos cómo están ustedes tan cerca de nosotros, ustedes también sepan y sientan ese amor fraternal y ese amor de parte de Cristo que nos unió con esos lazos de amor. Así que bienvenidos todos los suscriptores nuevos, bienvenidos todos mis hermanos que ya son veteranos de mucho tiempo atrás y bienvenidos a todos los que se van conectando. Esta es una grabación, pero estamos completamente en vivo en el área de comentarios, en el área de chat. Le hago nuevamente la observación. A veces muchos en esta transmisión, cuando estamos compartiendo, por ejemplo, hoy lunes 11 de abril, entre las 7 y 8 empiezan a comentar en los comentarios, pero nosotros en este horario le damos más prioridad al área de chat que está de este lado y usted al lado del like, dislike, ¿qué otro hay? Compartir o guardar, algo así. Y enseguida está el chat. Son dos pergaminos que van uno sobre el otro. Usted dé clic ahí para que usted pueda estar en contacto con nosotros en vivo. Es un chat en vivo. Y si usted comenta por los comentarios, a veces no me doy cuenta. Así que les pido mil disculpas a los que estuvieron comentando en el video pasado que comentaron. No me di cuenta que estaba ahí el comentario. Aparte, como estamos con la plataforma abierta en el chat, no llega la notificación del comentario. Así que les invito a que si usted quiere participar, métase al chat en vivo. Es muy sencillo y va a estar aquí. Nosotros estamos contestando completamente en vivo y en directo. Si usted nos está viendo en otro día, pues ya usted puede leer también todo el chat que estuvo en vivo en toda esta transmisión, pero ya no puede comentar, ya no puede escribir por el chat. Así que a ustedes, sí, los que nos ven otro día, que no sea lunes, de 7 a 8, más o menos en ese horario, nos puede escribir en los comentarios. También ahí estamos contestando, aunque ya es diferido, ya no estamos completamente en vivo, pero también es de mucha bendición saber de usted. Así que los invito a los que estamos ahorita en vivo, lunes 11 de abril, 7 de la noche, en el chat en vivo, para poder comunicarnos con usted, mi hermano. Y a los que nos ven por primera vez, los invito a que se suscriban, es completamente gratis. También les invito a todos los que están conectados a que dejen su like, a que nos ayuden a compartir este video. Abajito al lado del like y del dislike también, como les digo, y al lado del pergaminito hay una flechita donde usted puede compartir a todas las redes sociales. También verifique si tiene activada la campanita para que le lleguen las notificaciones de cuando subimos video nuevo. De la misma forma, les voy a compartir un correo electrónico para que usted se pueda comunicar con nosotros por medio de sablevision.yete@gmail.com. Ahí usted se puede comunicar también con nosotros vía mail o vía Facebook. También nos puede buscar como sablevision.yete. Usted busca ahí en Facebook sablevision.yete y los va a redireccionar a una página que se llama Casa de Oración, que es la página de la congregación a la cual asistimos. Y el pastor es el pastor Ignacio. Así que después de todos estos anuncios, después de toda esta introducción, ¿qué les parece si vamos iniciando? Prepare su Biblia, su corazón, su cuaderno y sus notas. Vamos a iniciar. Durante los estudios pasados, hermano, que ya llevamos 5, este es el sexto de Efesios, hemos comprendido cómo nuestra redención comenzó con el Padre, ¿verdad? Por eso Efesios 1 del versículo 3 comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí comienza hablando de nuestra redención, la planificación de la salvación por medio del Padre. Pero luego vamos a ver que la obra continúa con la redención del Hijo de Cristo Jesús, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Después, hermano, de que ya vemos la redención
por parte del Hijo, nos continúa con la bendita obra del Espíritu Santo en Efesios 1:13. Entonces, si se fija, hermano, entonces, resumiendo todo lo que hemos estado hablando, Efesios 1, del versículo 1 al versículo 14, nos está hablando de la operación de la Trinidad. Cómo el Padre diseñó el plan de nuestra salvación, Jesucristo ejecutó el plan y el Espíritu Santo es el que viene a aplicar el plan a nuestras vidas, como un sello. ¿Lo recuerda? El plan de nuestra salvación es una operación divina, hermano, en la que intervino el Padre, intervino el Hijo y está interviniendo el Espíritu Santo. Y cuando nosotros leemos esto en Efesios 1, del 1 al 14, hermano, deberíamos traer como consecuencia o debería haber una consecuencia en que le creamos al Señor y creer que Él está con nosotros. Esa debe ser la consecuencia a nosotros comprender Efesios 1 del 1 al 14. Y si Él está con nosotros, hermano, ¿quién puede levantarse en contra de nosotros? Nadie, ¿verdad? Ni tribulación, ni peste, ni enfermedad, ni angustia, ni gente que se quiera levantar espiritualmente también en contra de nosotros. Nadie nos puede tocar porque estamos sellados por el Espíritu, comprados por el Hijo y con un plan redentor de parte del Padre. Imagínense qué bendición, hermano, tan grande, ¿verdad? Así que tengamos la fe, hermano, que vamos a salir victoriosos de todo. Y si digo de todo, hermano, es englobar a todo. No importa lo que se esté moviendo en el mundo, no es para nosotros, hermano. Nosotros ya fuimos comprados, fuimos sacados del mercado y aún así, aparte de eso, fuimos sellados. Y qué glorioso, hermano, que todo lo que viene para este mundo no es para nosotros. Si el Señor permite de repente ponernos cierta prueba, no es porque el mundo o el diablo tenga la disposición o tenga el poder para dañarnos o atacarnos, hermano, sino que es el Padre mismo, Jesucristo mismo y el Espíritu Santo que son los que dan autorización y de todas maneras no nos dejan solo, hermano. Así que cualquier prueba, cualquier tribulación que nos deje pasar el Señor es como para reforzar nuestra fe, para enseñarnos algo, para promovernos a un siguiente nivel. Y fíjese qué glorioso, porque aún así dice la Biblia que Él no pone pruebas que nosotros no podamos soportar. Así que, hermano, hermana, si usted nos está viendo y ahorita tiene algún problema, llámese como se llame, económico, familiar, de salud, sienta, si usted cree, hermano, en la preexistencia, cree que el Padre tuvo un propósito con usted, si usted cree que el Hijo vino a redimirnos, a comprarnos de nuevo, a ser parte de la familia nuevamente, a llamarnos hijos, y que el Espíritu Santo nos ha sellado, si usted cree eso, hermano, y usted lo entiende y usted lo acepta, sepa que cualquier situación usted va a salir victorioso, va a salir victoriosa, hermano. Entonces, después de este breve resumen de todo lo que hemos visto de ya por 5 estudios, fíjese qué glorioso, ¿verdad? Qué bonito que el Señor nos ha permitido ya 5 estudios de Efesios 1, del versículo 1 al 14. Hoy vamos a continuar con el versículo 15, que es donde nos quedamos. ¿Y qué le parece si vamos iniciando? Acompáñeme a Efesios 1:15. Vamos a leer hoy del 15 al 23. Vamos a ocupar la traducción Reina Valera 60. Amén. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, hermano, como usted ya se dio cuenta, usted ya leyó el título, hoy vamos a tocar un tema muy interesante y no lo puse ahorita aquí al inicio, pero el tema que vamos a estar estudiando hoy lo hemos titulado El espíritu de sabiduría o espíritus de sabiduría
y de revelación. Ya estamos en Efesios parte 6, seguimos en el capítulo 1. Y esperes, hermano, quedes hasta el final, por favor. No empiece a juzgar, porque muchos ven el título, ven la miniatura y dice, ¿cómo espíritus de sabiduría y espíritu de revelación? Eso es blasfemia. No hay más espíritus que el Espíritu Santo. Aguarde, porque hoy vamos a aprender que no solo son 2, hay 7. ¿Quiere saber quiénes son o cuáles son esos espíritus que acompañan al Espíritu Santo? Quédese hasta el final. Hoy vamos a estudiar 2 que están muy interesantes y vienen precisamente en Efesios 1 del 15 al 23, lo acabamos de leer. Y vamos a centrarnos ahí. Así que, hermano, por favor, quédese hasta el final, va a ver qué bendición. Una de las cosas hermosas que vemos en Efesios, hermano, es que el apóstol Pablo está orando por la iglesia. Lo leemos nuevamente en el versículo 15 y 16. Fíjese cómo dice. Por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Tenemos que entender, hermano, que el dar gracias es la clave para recibir milagros de parte de Dios. El siguiente versículo que estamos estudiando nos permite entender por qué el apóstol Pablo decía, no ceso de dar gracias por vosotros. Ese versículo que vamos a leer es 1 de Tesalonicenses 5:18. Acompáñenme ahí. Y sea paciente, vamos a llegar a los espíritus, pero tenemos que dar toda la base. Y aparte, pues estamos estudiando versículo por versículo, capítulo por capítulo, así que tenga paciencia. 1 de Tesalonicenses 5:18. Y no lo adelante, quédese viendo porque todo esto es base, hermano, para poder entender. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Se fija, hermano? Nosotros tenemos que dar gracias en todo. Una de las cosas que necesitamos hacer es dar gracias. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no ceso de dar gracias. Aquí de repente malinterpretamos y decimos que está intercediendo. No está intercediendo, está dando gracias. ¿Se fija qué diferente? Cuando el Señor se levantó frente a la tumba de Lázaro e iba a levantar a un muerto, a los 4 días de muerto, hermano, lo que dijo fue, gracias, Señor, por haberme oído. Mire, vamos a corroborar, pie de imprenta, ya sabe. Juan 11:41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, es decir, Lázaro. Y Jesús, ¿qué fue lo primero que dijo? Alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Qué fue entonces lo primero que dijo Jesús al hacer este milagro de levantar un muerto? Le dio gracias al Padre por haberlo oído. Esas fueron las palabras y está textualmente, Juan 14:41. También cuando multiplicó los panes, dio gracias. Ahí usted busca el texto, hermano. Quiere decir que hay un poder muy grande al dar gracias. ¿Se fija? Por eso en medio de lo que estamos atravesando, hermano, sea como se llama, le digo como de un principio, sea cualquiera la situación que está atravesando, muy pequeña o muy grande que sea, hermano, en medio de eso debemos vivir de acuerdo con la palabra. Y la palabra nos enseña que debemos dar siempre gracias. Que oremos y demos gracias por todo lo que estemos pasando. Y gracias al Señor, decir, gracias Padre porque me estás permitiendo atravesar por esta situación, pero yo sé que me vas a liberar. Gracias Señor porque me permites vivir esta enfermedad, pero yo sé y estoy confiado y tengo fe que tú me vas a liberar, me vas a sanar. Cuando Pablo oraba, tenía una petición y este versículo será el punto central de este estudio. Efesios 1:17. ¿Cuál era esa petición, hermano? Para que el Dios, dice, no ceso de dar gracias y los llevo en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cuando Pablo se entera de la fe de los creyentes, él le pide a Dios lo que Dios le dio a él. ¿Y qué fue lo que Dios le dio a él? Un espíritu de sabiduría y de revelación, del conocimiento de Él. No es una sabiduría de este mundo, hermano, no es un conocimiento ni una revelación humana. Vamos a ver qué es, así que no se vaya, por favor. Entonces ahora Pablo empieza
o comienza a hablar de espíritus de parte de Dios que nos van a ministrar. ¿Se fijan? Dice que espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Porque este espíritu de sabiduría, hermano, y este espíritu de revelación no es el Espíritu Santo. Si usted se fija, vienen con E minúscula. No es un Espíritu Santo, es un espíritu que no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos selló, ya lo leímos en Efesios 1:13. Pero ahora Pablo está pidiendo otros espíritus. Lo que quiere decir es que el Espíritu Santo tiene muchas facetas. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis 4:5. Aquí es donde empieza lo interesante, hermano. O donde uno podría tener ciertas dudas. ¿Cómo puede el apóstol Pablo pedir que sean llenos de otro espíritu que no sea el Espíritu Santo? Eso es blasfemia, ¿no? Podrían decir muchos. O yo sé que van a empezar nada más con el puro título a creer que estamos hablando cosas que no vienen en la Biblia. Pero estamos leyendo textual, hermano. Apocalipsis 4:5. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. ¡Ay! Entonces no solo está el Espíritu Santo. No, hermano. Aquí dice que hay 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus con E minúscula de Dios. Es el Espíritu de Dios en 7 formas, hermano. Y también esto lo podemos corroborar o lo podemos ver en Apocalipsis 5:6. Acompáñenme ahí. Apocalipsis 5:6. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahí están otra vez esos 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Se fija, hermano, este cordero, como inmolado, tiene 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, o podríamos llamarlo así, las 7 formas de la perfección del Espíritu de Dios. Ay, hermano, eso está muy difícil de entender. Por eso le digo, hermano, que esto no se entiende con la cabeza, hermano, se entiende con el Espíritu. Así que pídale al Espíritu Santo que le abra los ojos del entendimiento y que mande un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación para que podamos entender esto muy sencillo, hermano. Isaías 11:1. Vamos a leer Isaías 11:1 y con esto también nos va a quedar mucho más claro. Vamos a leer versículo 1 y versículo 2. Saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu con E mayúscula, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de poder, de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. ¿Cuántos espíritus está mencionando aquí, hermano? 7, ¿se fija? Vamos a enumerarlos, ¿de acuerdo? Aquí usted está leyendo el versículo, no hay que me estoy sacando de la manga. Reposará sobre él el espíritu de Jehová. 1. 2. Espíritu de sabiduría. 3. Espíritu de inteligencia. 4. Espíritu de consejo. 5. Espíritu de poder. 6. Espíritu de conocimiento. Y 7. Espíritu de temor de Jehová. ¿Se fija, hermano? Entonces, el apóstol Pablo entiende que el Espíritu Santo tiene espíritus a su disposición. 6 espíritus a su disposición, porque el primero es el espíritu con E mayúscula. O que el Espíritu Santo se intensifica a una forma séptima. Y entonces dice, yo sé que el Espíritu Santo los ha sellado. Eso ya lo leímos. Pero ahora yo pido que venga sobre ustedes un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación en el conocimiento de él. Así que está hablando de 2 espíritus. Un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación. Por eso el tema, hermano, por eso el título y por eso la imagen de una palabra revelada con 2 espíritus. Entonces, el cristiano, para entrar a la esfera de las revelaciones profundas, hermano, necesita 2 ojos. Un ojo de ese espíritu de sabiduría
y el otro ojo es el espíritu de revelación. Necesitamos esos dos ojos, hermano. Aparte, el Espíritu Santo, el principal. Y la Biblia nos dice para qué sirve esta sabiduría, que es la sabiduría espiritual. Acompáñeme a Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. Colosenses y Efesios, hermanos, son cartas gemelas. Y se deben de estar también interlineando y estudiando a la par. Cuando usted tenga oportunidad de estudiar por su parte Efesios, siempre tenga considerado Colosenses también. Colosenses 1:9. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice la palabra que tenemos que ser llenos de sabiduría e inteligencia espiritual. Y note bien que no estamos hablando de sabiduría humana, como les decía al principio. Estamos hablando de sabiduría e inteligencia espiritual. Por eso lo mencionan los dos. Si lo desglosamos, es sabiduría espiritual e inteligencia espiritual. ¿Se fijan? Vamos a leer 1 Corintios 2:4. 1 Corintios 2:4. Y ni la palabra, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu, es con E mayúscula, de Espíritu Santo, y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo nos está hablando, hermano, de una sabiduría humana que se puede adquirir en una universidad, en un centro de estudios, en un instituto, hermano, y ni siquiera está hablando de la sabiduría que nos enseña la vida, como muchos de repente aquí en México se dice, no, la mejor universidad o la mejor escuela es la escuela de la vida, porque ahí aprendemos de todo. Pablo está hablando no de esa sabiduría en la que se puede adquirir en una universidad, en un centro de estudios, en un seminario teológico, no, hermano, ni en la escuela de la vida. Pablo está hablando de una sabiduría espiritual. Y ahora nos dice cuál es esa sabiduría. 1 Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ya recuerde que cuando la palabra del Señor en la Biblia dice misterio, no está hablando de un misterio oculto, un misterio. Está hablando de una verdad revelada. Mas hablamos sabiduría de una verdad revelada, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La sabiduría que está pidiendo el apóstol Pablo en Efesios 1:17 es la sabiduría que Dios nos dio en la preexistencia. Por eso Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Lugares celestiales o lugares celestes en Cristo. Allí, en los lugares celestiales, hermano, o en los lugares celestes, el Padre nos dio espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Por eso es que nos metió a esa escuela del Padre. Nos hizo ese discipulado intensivo, hermano. Entonces, la sabiduría que está pidiendo Pablo es la sabiduría de los lugares celestiales, la sabiduría de la predestinación de parte de Dios, la sabiduría espiritual que el Señor predestinó, hermano, para nuestra gloria. Ya el Padre, en la casa del Padre, en la escuela del Padre, como lo hemos aprendido de Juan 6:45 y los estudios anteriores, allí el Padre, en la casa del Padre, en la escuela, decretó un espíritu de sabiduría sobre nosotros. Pero mire cómo se manifiesta esa sabiduría. Acompáñeme a 1 Corintios 2:8, que es el siguiente versículo. Hablando de que el Señor nos dio una sabiduría y que nos predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, la sabiduría espiritual, hermano, es una sabiduría que nos enseña quién es Jesucristo. Porque si los príncipes de este mundo hubieran tenido ese espíritu de sabiduría, hermano, hubieran entendido que el que tenían enfrente era el Verbo, el Emmanuel, el Dios con nosotros, y jamás lo hubieran crucificado. Amén. Entonces, hermano, ¿por qué hay tanto pueblo de Dios
que rechaza a Cristo. Y escuchó bien, no dije inconversos, yo dije pueblo de Dios. ¿Cómo puede un pueblo de Dios rechazar a Cristo, hermano? Cuando el pueblo de Dios prefiere hacer otras cosas que buscar a Dios, otras cosas que orar, otras cosas que meterse en intimidad, otras cosas que escudriñar la palabra, en esos momentos está rechazando a Jesucristo, porque aún no ha recibido un espíritu de sabiduría de parte de Dios. Porque cuando el espíritu de sabiduría de parte de Dios viene, esa sabiduría nos hace entender quién es Jesús, hermano, y nos hace entender frente a quién estamos parados, hermano, y quién debería de ser nuestra prioridad. Si nosotros entendiéramos eso, hermano, de verdad que qué sencillo sería vivir. La vida en Cristo es plena, hermano, es llena de paz. Pero cuando no entendemos esto, hermano, cuando no tenemos ese espíritu de sabiduría que viene de lo alto, sabiduría que se nos asignó, ese espíritu de sabiduría en la escuela del Padre, pues no entendemos que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es nuestro amado. Y entonces tenemos más amor a la familia, tenemos más amor al dinero, tenemos más amor a todo lo material. Sabiendo que lo que tenemos nosotros en esta tierra, en este plano, es perecedero, hermano. Es temporal. Por más que podamos adquirir riquezas, por más que podamos adquirir seguros de vida, el mejor doctor, especialistas, la mejor escuela para nuestros hijos, los mejores vehículos para transportarnos, y podamos juntar enormes riquezas con el trabajo y sudor de toda la vida que muchos viven para trabajar y trabajan para vivir. Eso no es una vida espiritual, hermano. Esa no es una inteligencia espiritual. Eso no es saber vivir la vida. Saber vivir la vida es tener esa inteligencia espiritual sabiendo que Jesús es nuestra prioridad. Y muchos van a decir, ay, no seas fanático, también necesitamos comer, necesitamos trabajar. Sí, pero que esa no sea nuestra prioridad, hermano. A veces muchos tenemos la prioridad de decir, a lo mejor atiendo a mi marido, la mujer dice, el marido atiendo a mi mujer porque hoy quiere salir a pasear con los hijos y no voy a la iglesia. Atiendo a mis familiares que me vinieron a visitar y no voy a ir a la iglesia. Prefiero ver una película, una serie, que meterme a estudiar, que meterme a orar, que meterme a comunión con el Señor, en meterme a escudriñar. Es que yo sí leo la Biblia, hermano, yo me leo 5 capítulos, pero ¿qué entendiste? Ah, eso sí, es una historia bien bonita, una historia, la historia de Noé, que jaló a los animalitos y se salvaron, y que el Señor no va a juzgar a la tierra con agua otra vez. Qué bonito, ay, sí, qué bonita historia. Eso, hermano, es lechita. Es leer solo por encimita. El Señor tiene muchas profundidades y enseñanzas si uno se mete a escudriñar, siempre y cuando acompañado del Espíritu Santo y del Espíritu de sabiduría y de revelación. Ahorita estamos todavía estudiando el Espíritu de sabiduría. Vamos por partes. Leamos nuevamente 1 Corintios 2:8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habría crucificado al Señor de gloria. Entonces, hermano, el que recibe sabiduría y la inteligencia espiritual, de la cual habla el apóstol en Colosenses 1:9, vamos a leerlo. Colosenses 1:9. Por lo cual también, no lo había visto, perdón. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces la sabiduría y la inteligencia espiritual, hermano, es para que entendamos quién es Jesucristo, que entendamos quién es Cristo. Sabiduría que nunca conocieron los príncipes de este siglo, hermano, si no, no lo hubieran crucificado. Si usted no tiene un espíritu de sabiduría, dice, si Jesús es Dios, es mi Salvador, yo lo amo y Él a mí. Pero hasta allí. Sin embargo, si usted ha recibido un espíritu de sabiduría de parte de Dios, podrá decir, Él es mi todo. Y yo estoy dispuesto a dejar todo por Él. Dejar mi comodidad, dejar mi propia vida si es necesario. Esa, hermano, es la sabiduría espiritual. ¿Qué radical es usted, hermano? ¿Cómo puede ser eso? No soy radical. La Biblia lo está diciendo.
Si nosotros sabemos quién es Jesucristo, a qué vino, si nosotros entendemos quiénes somos nosotros, de dónde venimos y a dónde vamos, hermano, nada de este mundo se puede comparar con eso. Y le aseguro que entendiendo eso, de sencillo, así de sencillo, dejamos todo lo que sea satisfactorio para nuestra alma con tal de agradarle a Él. Si el Señor nos dice no veas cierto tipo de películas, ay, pero ¿por qué? Eso ya es legalismo. ¿Cómo no puedo yo ver una película si es entretenimiento? Si el Señor te dice que a Él no le gusta que veas cierto tipo de películas, no te debería de importar de decir, ah, no, adelante, los dejo de ver porque yo sé que eso le disgusta a mi padre. Me gozo porque mis hijos están siendo enseñados de esa forma. Y a veces está un programa en la televisión y de repente empieza otro y dice, oiga papá, ¿qué estamos viendo? De repente pues yo estaba ya en otra cosa, ¿no? Ay, perdón hijo, ¿qué estamos viendo? Es que eso que estamos viendo no le gusta al Señor Jesús, cámbiele. Y así de sencillo, hermano, así como los niños, si a uno le dice, oye, a mí no me gusta que digas esa palabra, no me dice, ¿por qué? Si es una palabra que dicen todos mis amigos, no. Y eso ya me pasó, hermano, también. Mi hijo apenas va a terminar el preescolar y lo cambiamos de escuela después de la pandemia. Cerraron las escuelas. La escuela donde él asistía quebró. Lo tuvimos que meter a otra escuela y en esa escuela, hermano, el primer día empezó a decir una mala palabra. Lo escuchamos y nos quedamos sorprendidos. Oye, hijo, ¿por qué dices eso? Es que fulanito de tal lo dijo. No, hijo, no lo vuelvas a decir porque eso no le gusta al Señor Jesús y para nosotros como hijos de Dios no podemos hablar groserías. Ah, sí, hijo, sí, papá, eso es una grosería. Sí, hijo, eso es una grosería. No la vuelvas a decir, por favor. Ok. Y nunca más la volvió a decir. Ya lleva tiempo, ya va a salir y nunca más la volvió a decir. Así como los niños, hermano, nosotros deberíamos de ser como niños, lo dice la Biblia. Que si nos dicen, oye, eso no le gusta al Señor Jesús, no hay poner nuestros argumentos de decir, pero ¿por qué no le gusta? Si eso no tiene nada de malo, eso ya es legalismo, es radicalismo. No, hermano. Si nosotros entendemos esa sabiduría y tenemos ese espíritu de inteligencia espiritual, ese espíritu de sabiduría con el cual nos dotó el Padre, pues es sencillo despojarnos de todo, hermano. Si el Señor nos dice, dejarás a padre y a madre, ah, sí, Señor. Oye, no quiero que escuches cierto tipo de música, sí, Señor, aquí está, te lo entrego. No me gusta que tomes alcohol, te lo entrego. No me gusta que vistas de esa forma, te lo entrego. No me gustan los tatuajes, te lo entrego. No quiero que te juntes con los que se dicen ser cristianos y no lo son. Adelante, Señor. Sin poner argumento alguno. Ah, es que eso, hermano, es radicalismo, eso es legalismo, estamos en la gracia, podemos hacer lo que queramos. No, hermano, no hay que confundirnos que estamos en una dispensación de la gracia, claro que sí, pero no abusemos, hermano, de la gracia, no seamos abusados, ¿no? de decir todo lo puedo en Cristo sin tener un contexto, hermano. Todo texto sin contexto es un pretexto. Y si yo puedo decir todo lo puedo en Cristo, no, eso lo dijo el apóstol cuando dijo, yo sé vivir en abundancia, sé vivir en pobreza, por lo tal puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero a veces nos lo enseñan nada más ese texto para que uno diga, ay, tengo miedo a las alturas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y voy a pasar. No, hermano, eso es un rema que fue para esa persona, para ese apóstol, pero ¿por qué lo dijo? Porque sabía atravesar por muchas situaciones. Cerrando ese paréntesis, hermano, debemos ser como niños. Si el Señor nos pide, eso no me gusta, pues obviamente, se lo podemos entregar. Y si nos dice, oye, a mí me gusta esto, pues hacemos lo que le gusta con tal de agradarle, ¿verdad? Veamos a la sabiduría espiritual también, hermano, en 1 Corintios 2:13. 1 Corintios 2:13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza, con las que enseña el Espíritu con la mayúscula, Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso le digo, hermano, que la palabra no se aprende en un seminario, en una universidad, o aprender a estudiarla con los mismos métodos de estudio que usan para estudiar cualquier otra ciencia, hermano. No es así. La Biblia tiene que ser revelada, tiene que ser entendida
por un espíritu de sabiduría de parte de Dios. Y con eso no digo que usted no vaya a un instituto, no quiera usted aprender, pero a veces lo humanizamos tanto, hermano, que tratamos de hacer dogmas de doctrinas, y ahora ya hay maestría, doctorado, titulación. Uno, en mi caso, para poder terminar la escuela teológica tuve que hacer tesis. Y dígame, ¿eso cree que es algo como que muy espiritual? Y ahí estaba yo quemándome las pestañas junto con mi hermano que me ayudó en ese tiempo a transcribir y a imprimir y a hacer todo. Porque eran muchos, ¿cómo se dice? Tenía muchas, ahí se me fue la palabra, lo piden con muchos detallitos, hermanos. Si usted va a imprimir su tesis, tiene que llevar con buena ortografía, un tipo de letra, las negritas si son alguna referencia, los textos abajo poner pertenecen a la Reina Valera traducción 60 o traducción Las Américas. Si a nosotros nos faltaba una coma, un punto o de repente una negrita, nos regresaban todo el trabajo y volverlo a hacer. ¿Usted cree eso es espiritual? Obviamente nos están formando, hermano, para ser disciplinados y tener... Pero esa es una forma muy terrenal, hermano, que también así enseñan en la escuela cualquier hay oficio, ¿no? Como cualquier carrera, ya sea contaduría, relaciones públicas, cualquiera que usted se le ocurra, medicina, tiene que hacer una tesis, tiene que hacer un servicio social. Y eso se está trayendo también a la iglesia, hermano, y eso no le veo yo el caso. Nosotros tenemos que estudiar la Biblia y aprenderla con revelación de lo alto, no con un procedimiento terrenal. Si usted quiere aprender más de la Biblia y tener su documento de doctor en teología, pues ahí se va a quedar su doctorado, hermano. Y sí le va a servir, no digo que no sirva, hay muchas cosas que se enseñan en los institutos, pero creo que está mal enfocado. Yo conocí a muchos hermanos en aquel entonces cuando estudié, que lo que querían era ser pastores y decían, ay Efraín, ya vamos a terminar este curso, me estoy inscribiendo para la maestría. Después de ahí el doctorado para poder ser pastor. Y eso es incorrecto, hermano. Uno no puede estudiar para ser pastor. Uno no puede estudiar para ser apóstol, para ser profeta, evangelista. Ahora ya hay escuela de profetas, hermano. ¿Dónde dice la Biblia que hay escuela de profetas? Me estoy metiendo en terrenos que no, pero si el Señor lo está permitiendo que lo diga, es porque es necesario que se diga, hermano. Y si usted está pensando en buscar algún instituto mejor, métase al mejor instituto. ¿Sabe cuál es? Al del Espíritu Santo. Y pida ese espíritu de revelación y espíritu de sabiduría, pero de lo alto, inteligencia espiritual, no inteligencia de este mundo. Amén. Volvamos a leer el versículo para ver qué más nos sirve de la sabiduría de Dios, para qué nos sirve la sabiduría de Dios en 1 Corintios 2:13, nuevamente. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas, con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, ya vimos que la sabiduría de Dios nos sirve para saber quién es Cristo. Amén. Entender quién es Cristo. Y aquí estamos viendo que la sabiduría espiritual también nos sirve para acomodar lo espiritual con lo espiritual. Amén. Y esto, hermano, no es enseñanza humana, como de repente también dice, ¿no? Es que esto fue revelado a cierto apóstol y ya como lo aprendiste, así lo expresas. Pero no estamos expresando una sabiduría humana, hermano. Gloria a Dios por los apóstoles y los profetas, que a ellos se les revela la doctrina. Y obviamente nosotros tenemos que replicarla. Y sobre ese fundamento de los apóstoles y profetas es como vamos creciendo, hermano, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Amén. Porque para eso fueron constituidos los 5 ministerios. Ya vamos a llegar ahí. Está también aquí en Efesios. Así que me voy por partes. Vamos a dejarlo hasta ahí. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que no son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, el hombre natural, por muy sabio que sea, hermano,
por muchos títulos que tenga, maestrías, doctorados y posgrados, hermano, aquí no alcanza toda la sabiduría humana para entender estas cosas. El hombre natural no percibe la sabiduría del Espíritu de Dios. Para él, todo esto, hermano, es locura. No lo puede entender porque se tiene que discernir espiritualmente. Y entonces, esa debería ser nuestra oración, hermano. Que el Señor nos dé un espíritu de sabiduría. Porque por falta de espíritu de sabiduría de parte de Dios es que el mundo está de cabeza, hermano. Veamos qué más hace esta sabiduría de parte de Dios en Santiago 3:17. Santiago 3:17. De repente, hermano, aquí en YouTube estamos abiertos en una plataforma que cualquier persona nos puede ver y de repente mucha gente nos escribe ofendiendo o escribe contradiciendo todo lo que enseñamos, diciendo que es blasfemia. Pero aquí no nos estamos saliendo de la palabra, hermano. Estamos leyendo capítulo por capítulo, todo es doctrina apostólica, en estas epístolas paulinas. No nos estamos saliendo, vienen muchos temas muy controversiales, pero estamos viéndolos a la luz de la Escritura, con la lupa del Espíritu Santo y con el Espíritu de sabiduría y entendimiento. Y lo estamos compartiendo con ustedes, hermano. Esta palabra no es para estar contendiendo ni para estar peleándonos con nadie. Por eso de repente usted ve que no contestamos a ciertas personas. Hay veces que nos escriben en privado y no contestamos porque sería estarle alimentando. Y no es el caso de la palabra. La palabra no es para contender. La palabra se expone, mas no se impone. Así que, hermano, hermana, si usted nos está viendo hasta aquí y usted no está de acuerdo, no pasa nada. Cámbiele de canal. Pídale al Señor, al Espíritu Santo, que le revele si lo que estamos hablando es mentira, si es blasfemia o es en realidad sabiduría de lo alto. Si es así y usted estamos en el mismo espíritu, en el Espíritu Santo, pues quédese y vamos a seguir estudiando. Amén. Santiago 3:17. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. Qué fuerte, ¿verdad? La sabiduría de lo alto, hermano, es decir, el espíritu de sabiduría de parte de Dios es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia, hermano, se siembra en paz para los que hacen la paz. Por eso le digo que, hermano, a nosotros no nos gusta estar alimentando a esas personas que hablan violentamente. Si nosotros contestamos, sería meternos al juego de estar ahí haciendo de la escritura lo que no debe de ser. La escritura y la sabiduría nos debe traer paz. Este es un tiempo, hermano, de creerle a Dios. Es un tiempo de recibir el espíritu de sabiduría que viene de parte de Dios. La sabiduría que nos enseña a vivir. Pero no solo habla del espíritu de sabiduría, ¿verdad? Sino que también habla del espíritu de revelación. Cuando hablamos del espíritu de revelación, tenemos que decir que es revelación. Y la revelación, hermano, abre los ojos espirituales. Acompáñeme a 1 Corintios 2:9. 1 Corintios 2:9. ¿Cómo va hasta aquí, mi hermano? Espero que les esté siendo de bendición. Le invito, voy a hacer una pausa para que se suscriba, hermano. Si usted no se ha suscrito, hago esta pausa, le doy tiempito para que usted entre. En la parte de acá abajo está el botoncito de suscribirse. Y a un ladito está una campanita. Usted le da clic ahí, que es esta campanita. Y le pone en todas las notificaciones para que le lleguen todas las notificaciones de cuando subimos cualquier material aquí a YouTube. Así, después de este breve comercial, continuamos. 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Dios nos las reveló por el Espíritu, hermano. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, el Espíritu de revelación es un espíritu que va a venir sobre los que aman a Dios. Y Dios le va a revelar la palabra. Note esto, hermano.
La Biblia se abrió con revelación y se cerró con revelación. ¿Por qué digo eso, hermano? Y fíjese, ponga mucha atención. Digo que se abrió con revelación porque la Biblia dice que en Génesis, que es el principio de la Biblia, del canon bíblico, lo escribió Moisés. ¿Está usted de acuerdo? Y Moisés nació en el tiempo de Éxodo. ¿Cómo pudo un hombre, hermano, que aún no nacía cuando pasaban los 50 capítulos de Génesis y el primer capítulo de Éxodo? ¿Cómo puede un hombre que todavía no había nacido escribir acerca de lo que pasó antes de que él naciera, en el principio de la creación? ¿Cómo pudo él escribir acerca de eso, hermano? Dios le dio a Moisés un espíritu de revelación, y entonces Moisés escribió bajo el espíritu de revelación todo Génesis. A Moisés le fue revelado todo el tiempo de Adán y Eva, la creación, el quinto, cuarto, tercer día, primer día, las lumbreras, todo esto, hermano. Y le fue revelado y él lo escribió. Y el mismo caso es para el último libro de la Biblia, hermano, que es Apocalipsis. Y justamente la palabra Apocalipsis viene de una palabra que quiere decir revelación. Y el apóstol Juan escribió cosas que aún no habían sucedido en su tiempo, porque el Apocalipsis habla de juicios que aún no suceden, hermano. Pero lo recibió, ¿por qué? Por un espíritu de revelación. ¿Se fija qué interesante? Entonces, la Biblia inicia con revelación a Moisés de lo que pasó antes de, o sea que a Moisés le dieron revelación y lo metieron en un viaje en el tiempo al pasado. Y en el último libro de la Biblia cierra con revelación a un apóstol Juan, que le dan un espíritu de revelación y es trasladado en el tiempo al futuro. Entonces, se fija, hermano, la revelación que vino sobre los hombres de Dios para escribir la Biblia no va a venir sobre nosotros ahora, como para agregar otro libro a la Biblia, hermano. El canon ya se cerró. Y la Biblia dice claramente en Apocalipsis que no se puede añadir ni quitar a la palabra de Dios. La revelación escritural ya fue dada. En Apocalipsis 22, del 18 al 19, ahí es donde dice que no se puede agregar ni quitar ninguna palabra a la Biblia. Entonces, hermano, por eso no estoy muy de acuerdo con ciertos pastores que empiezan a enseñar doctrina basados en libros o en evangelios que han sido descubiertos recientemente, que dicen que fueron escritos antes de que Moisés escribiera. Entonces, hermanos, si el Señor no permitió que eso entrara en el canon, no fue por revelación. No permitió que estuviera ahí porque no era para nosotros. Entonces, nosotros, hermano, que tenemos que estar estudiando cosas que no son para nosotros. Amén. Ahí se lo dejo a usted de tarea. El libro de Enoc es mencionado en la Biblia. Ese se podría leer, pero después de leer completamente la Biblia, no solo una vez, sino por lo menos 3 veces, hermano. Y eso es decir poco. Si usted ya leyó la Biblia de principio a fin, con revelación, y ya escudriñó, y ya la exprimió, y ya no tiene nada la Biblia que darle a usted, adelante, vaya a ver el libro de Enoc. Pero si usted apenas lleva leído el Pentateuco, hermano, ni siquiera se meta, por favor, a intentar entender el libro de Enoc. Va a ser que usted caiga o sea confundido. No se meta a otros libros que no vienen en el canon, siempre y cuando usted no haya leído la Biblia ya muchísimas veces y el Espíritu Santo lo guíe para leer ese tipo de libros. Y ya sería un caso, hermano, sería por un motivo por el cual el Señor le permita leerlos, no porque nada más usted por sus pantalones diga me voy a leer esto y lo voy a entender. No, hermano, mejor metámonos en la Biblia, lo que está escrito, no se le puede agregar ni se le puede quitar a lo que ya está en el canon. Ay, hermano, pero que ese canon está trastocado por los romanos. Sí, pero ¿lo permitió quién? ¿El diablo? ¿Los romanos tenían más autoridad que el Padre? No, el Padre lo permitió. Y si lo permitió es para enseñarnos algo. Por eso hay también muchas casualidades, y digo casualidades, pero muchas cosas que vienen en un capítulo y hacen referencia a otro en el mismo capítulo, en el mismo versículo. A la mitad de la Biblia, a la mitad del canon, también hay revelación, al principio y al final.
Entonces el Señor lo permitió por algo, hermano. No diga usted que esto es culpa de los romanos, que de los griegos, que la Septuaginta, que no sé qué. No, hermano. El Señor permitió que se escribiera esta traducción al español, al inglés, al francés, al idioma que usted nativo y que usted entiende por una razón. Y esa es la razón de que el Señor permitió que se escribiera así para revelación nuestra. Y ahí viene mucha revelación, hermano, así que no hay por qué estar buscando en otros lados. Amén. Entonces, ¿cómo funciona hoy el espíritu de revelación, hermano? Si ya está todo escrito y ya está todo, no le podemos quitar ni añadir nada. Sobre lo que está escrito, el Señor nos va a ampliar, y eso es el espíritu de revelación, hermano. Que ya sobre lo que está escrito, sobre lo que está en la Biblia, Él nos va a ampliar. El Señor nos va a dar el sentido de lo que está escrito. Y eso es lo que le pasó al apóstol Pablo. Que leyendo las escrituras, el Señor se las abría de una manera sobrenatural. Que él podía entender los misterios que estaban escritos aún debajo de la tierra. Entonces, de la revelación que estamos hablando es una revelación que viene sobre lo que ya está escrito, hermano. Y definitivamente nosotros debemos tener escrito ese principio en nuestro corazón para que verdaderamente podamos aprender la palabra del Señor, recibir espíritu de revelación y sabiduría que vienen de parte del Señor. Porque también hay una sabiduría caída, hermano, que es una entidad femenina. También hay revelación del diablo, ya también lo estudiamos, ¿verdad? La doctrina diabólica. Otro ejemplo del espíritu de revelación es David. Pero por eso tenemos que estar bien metidos en el Espíritu Santo para que Él nos vaya guiando y con discernimiento de saber cuál es la inteligencia espiritual y cuál es la inteligencia de este mundo. Cuál es la sabiduría que viene de lo alto y cuál es la sabiduría caída. Porque por eso es que de repente vienen esas diferentes enseñanzas acerca de que el tercer ojo, que la levitación, que infinidad de religiones porque han escuchado la sabiduría caída. Les decía que otro ejemplo de espíritu de revelación es David. En el Salmo 22 vemos cómo dice, vamos a leerlo, o bueno, se lo dejo de tarea, Salmo 22. Y en extracto y en resumen dice, ¿por qué me has desamparado? Esas palabras que dice en el Salmo 22 son las mismas palabras que Cristo dijo cuando estaba en el madero. Y David era un salmista y un adorador, hermano. Y el ambiente de adoración y oración, hermano, es propicio para que fluya el espíritu de revelación también. Pero quiero que veamos dos grandes ejemplos de cómo fluye hoy en día el espíritu de revelación en nosotros. Acompáñeme a 1 Corintios 4:6. Usted lea ahí el Salmo 22, verá, se va a llevar una sorpresa de cómo expresa David, cómo se expresa de la misma forma que se expresó nuestro Señor Jesucristo al estar en el madero. Eso se lo dejo de tarea. 1 Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Ya ve? La Biblia dice que no pensemos más allá de lo que ya está escrito, hermano. Así que hay espíritu de revelación, pero no como para que alguien diga que le va a agregar otro libro a la Biblia, sino que de lo ya escrito el Señor nos va a dar revelación y nos va a ampliar todo lo que ya está escrito. Vamos a leer Isaías 8:20, porque en Isaías 8:20 encontramos el paralelo, hermano, del versículo que acabamos de leer. Mire, acompáñenme, Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El que va a hablar de parte de Dios tiene que hablar, hermano, con base en la escritura. Entonces, el espíritu de revelación que va a venir ahora sobre nosotros es para que al leer Génesis, Éxodo y cada uno de los libros de la Biblia se nos abran los ojos y leamos lo que está por debajo de las letras, hermano. Ya no es como en el pasado, o como le pasó a David, que vio la crucifixión y lo dejó escrito. O Moisés, que vio el Génesis y lo dejó escrito. O lo que vio Juan y escribió el Apocalipsis. La palabra ya está cerrada, hermano. La Biblia ya está completa. Ahora lo que hay es revelación que ilumina el texto.
Ahora nuestro Señor ilumina el texto para nosotros. Y eso se llama espíritu de revelación. Y el espíritu de revelación estuvo sobre Daniel también, hermano. En el capítulo 2 de Daniel nos narra que Nabucodonosor tuvo un sueño. Nabucodonosor. El cual olvidó y solo se sentía asustado. Entonces él necesitaba no solo que le interpretaran el sueño, sino que le dijeran lo que había soñado. Pero no había entre sus magos y adivinos quien le dijera el sueño, hermano. Y aparte también pues lo interpretara. Y el rey dijo que los mataría a todos los que no le dieran la respuesta a su petición. Cuando se entera Daniel del edicto que iba a matar a todos los magos y sabios de Babilonia, interviene para pedir tiempo al rey. Y se va a orar con sus amigos. Y el Señor le revela el sueño. Y entonces Daniel se presenta con Nabucodonosor y le narra el sueño y su interpretación. Y el rey cae a los pies de Daniel y termina reconociendo que el Dios de Daniel es el único que revela los secretos. Esto lo vamos a leer en Daniel 2:20. Y lo voy a leer los versículos dispersos para no llevarnos todo el tiempo en todos los versículos. Es para que quede aquí grabado. A la ley y al testimonio, perdón, no le cambié aquí. Daniel 2:22. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Versículo 23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. ¿Se fija también cómo empieza? Te doy gracias. Porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. De lo que les venía platicando, del sueño. Versículo 27. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y ya le empieza a contar todo el sueño que ha tenido y la revelación. La traducción de eso. Versículo 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Nos brincamos al verso 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Versículo 47. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces, hermano, el espíritu de sabiduría se une con el espíritu de revelación, y veamos qué es lo que hacen estos dos espíritus juntos en nosotros, hermano, en Efesios 1:18. ¿Cómo va hasta aquí, hermano? Espero que se vaya gozando. Si usted se está gozando, déjeme en los comentarios en el chat un amén y unas manitas alzadas para saber que usted está en sintonía todavía. Y si usted está en los comentarios, también déjeme un amén y una carita feliz, por favor. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Aquí hay mucho que detallar, hermano, pero algunas las vamos a desarrollar en el próximo estudio. Así que no se lo pierda. El próximo viernes lo espero aquí para darle más continuidad y más detalles de lo que vamos a hablar acerca del espíritu de revelación. Y hay una continuidad. Por eso le digo que si no está suscrito, se suscriba. Hago una nueva invitación. Suscríbase, deje su like y active la campanita para que le lleguen las notificaciones de cuando estamos subiendo cualquier material aquí a YouTube. Eso lo vamos a estar estudiando la siguiente semana, el viernes, si el Señor nos da licencia y si no ha venido, ¿verdad? Pero les quiero decir que el espíritu de sabiduría y de revelación alumbra nuestros ojos, abre nuestros ojos espirituales. Por eso el espíritu de revelación tiene un enemigo. ¿Sabe cuál es ese enemigo del espíritu de revelación? La mente humana, hermano. Por eso dice 2 Corintios 2:14 que el hombre natural no puede entender las cosas que son del espíritu de Dios, porque estas tienen que ser discernidas espiritualmente.
Por eso hay mucho enemigo que de repente empieza a escribir cosas que no están de acuerdo, que hay, que ya blasfemaste, que pobre de ti, que te estás guiando en sabiduría humana de los apóstoles, etcétera, etcétera. La revelación destruye la mente natural, hermano. Por eso la mente natural, por supervivencia, se opone a la revelación. Y hay mucha gente que estudia la Biblia de una manera natural, que la estudia como estudiar cualquier otra cosa, que agarran los métodos de estudio que enseñan en la universidad y estudian la Biblia, hermano. Hay muchos que ni siquiera la estudian y saben todas las historias bíblicas, pero porque se ponen a escuchar la Biblia narrada y creen que el subconsciente aprenda y se duermen toda la noche escuchando la Biblia leída, pues audible. Y no digo que esté mal, pero ese es un método humano, hermano. A usted no va a aprender ni le van a dar revelación por estarlo escuchando nada más. Usted se tiene que dar el tiempo de meterse, teniendo 2, 3 traducciones, un diccionario, una concordancia, papel y pluma, o su computadora, laptop, celular, tableta, lo que usted tiene a la mano, hermano, para hacer sus apuntes. No nada más, sí que sencillo, ¿no? Qué fácil. Me pongo mi audífono, pongo mi grabación de Génesis, me echo a dormir y hasta sueño. Ay, sí, hasta sueño con revelación, que el primer día el Señor hizo los cielos y la tierra, tal, tal, tal. Y al otro día me voy a mi trabajo y ¿qué fue de eso? Simple información, hermano. Si usted quiere tener revelación, haga lo que le digo, póngalo a prueba. Pida un espíritu de revelación, un espíritu de sabiduría. Y no nada más eso, métase, échese un chapuzón, un clavado a la escritura y navegue por las profundidades de la escritura, hermano. Estos hermanos que les digo que quieren usar los métodos humanos, estudian con la cabeza humana y pueden saber mucho. Pueden saber en qué año falleció Nabucodonosor, cuántos años vivió Matusalén, a qué edad falleció Moisés, a qué edad fue trasladado Elías, pero no tienen revelación, hermano. Y esto es porque la mente humana se opone, pero la revelación destruye el pensamiento humano y establece el pensamiento divino. Por eso dice la palabra, vosotros tenéis la mente de Cristo, y entonces allí, ahora sí se abre un océano de revelación. De allí, hermano, que Pablo decía en los versículos que hoy leímos, nuestra predicación no fue con palabra humana de humana sabiduría, sino con demostraciones del poder del Espíritu Santo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y también leímos que dice, hablamos sabiduría en misterios, no la sabiduría de este siglo ni lo de los gobernantes, sino la sabiduría que Dios predestinó para nuestra gloria. Porque esta sabiduría ninguno de los gobernantes la conoció. Porque si lo hubieran conocido, no lo hubieran crucificado. Entonces, hermano, la sabiduría nos enseña a vivir y la revelación nos abre los ojos espirituales, hermano. Y esto es un espíritu. Y Pablo oraba para que la iglesia tuviera espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Y eso es lo que nosotros necesitamos en este tiempo final, hermano. Para que se nos abran los ojos y sepamos, número 1, cuál es la esperanza a la que Él nos llamó. Número 2, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y número 3, cuál es la supereminente grandeza de su poder. Efesios 1, del 17 al 19. Y aquí, hermano, nos vamos a quedar, porque ya pasamos más de una hora y quiero que no se embote. En el próximo estudio estaremos desarrollando cuál es la esperanza, cuáles son las riquezas de la gloria y la supereminente grandeza de su poder. Pero hoy hemos visto cómo el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación abren nuestros ojos espirituales y nos enseñan a vivir. Si nosotros tenemos los ojos espirituales bien abiertos, hermano, tenemos también el discernimiento. Y el discernimiento, hermano, nos ayuda en infinidad para vivir en esta tierra. Entonces, imagínense el Espíritu Santo en nosotros, sellándonos, y aparte, dándonos 7 espíritus que son con los cuales también se manifiesta. Ya estudiamos 2, espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Ahora es momento de estudiar los otros 5, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Espero le haya sido de bendición, hermano. Si usted no se quiere perder ninguno de estos estudios, le invito a que se suscriba
es completamente gratis. Hemos notado que toda la de los que nos ven, como el 60% no está suscrito. Así que si usted nos está viendo y no está suscrito, no tiene una cuenta de Google, hágasela, es muy sencillo. Ahí usted puede tener acceso a YouTube, usted puede comentar, usted puede dejar su like y sobre todo se puede suscribir. Y al suscribirse, active la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Espero le haya sido de bendición, hermano. Me despido por hoy, pero lo invito el siguiente miércoles, 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, para seguir estudiando las áreas restaurables del alma. También es un tema muy importante, por lo cual estamos nosotros ahorita atravesando. El alma es el proceso más largo en el cual el Señor está trabajando. Y por medio de la palabra, pues nos ha dejado ver cuáles son esas áreas del alma que se pueden restaurar. ¿Y quién, sobre todo, las puede restaurar? Nosotros no podemos restaurarlas, solo el Espíritu Santo a la luz de la palabra. Y la palabra también que trae sanidad y trae restauración a nuestra alma, a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu. Bueno, nuestro espíritu ya fue restaurado, ¿verdad? Ya fue trasladado de muerte a vida. Pero bueno, esos temas ya los estuvimos estudiando. No me quiero meter más en eso. Si usted está interesado, lo espero aquí el miércoles a las 7 de la noche. Mi esposita estará impartiéndolo. Y es de mucha bendición verlos por ahí conectados. Y si el Señor no lo permite, nos vemos por aquí también el próximo viernes para seguir estudiando las epístolas. Seguiremos con Efesios y vamos a ver cuál es la grandeza de su poder y la supereminencia de cuál nos ha llamado y la operación del poder de su fuerza. Amén. Pues los espero aquí el próximo miércoles y viernes, y si el Señor nos lo permite, nos vemos también aquí el próximo lunes. Dios los bendiga. Déjeme saber si usted se quedó hasta el final. Ya sabe que me gusta. Ahora déjeme una carita feliz para saber que usted se quedó hasta el final. Muchas bendiciones. Pase una excelente noche. Y si el Señor nos lo permite, nos vemos por aquí próximamente. Gracias a Dios por todos los que se conectaron. Reciban un enorme abrazo y me da mucho gusto verlos por aquí. Dios los bendiga y nos vemos el próximo viernes con su servidor y el miércoles con mi esposita. Bendiciones.